Hola, bienvenidos a este nuevo módulo donde resolveremos un problema de administración de proyectos, esta vez aplicando la técnica de PER-CPM. Comencemos. Entonces tenemos un proyecto que consiste en 9 actividades y la duración, esta es la gran diferencia con el módulo anterior, es que vamos a tener tiempos optimistas, ¿verdad?, más probables y pesimistas. Para cada actividad vamos a tener esos 3 tiempos, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener también las actividades precedentes de cada actividad. Entonces, con esos datos vamos a determinar la ruta crítica. También vamos a determinar cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 66 días o menos, cuál es la probabilidad de terminarlo en 67 días o más, y cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 64 días o más o 68 o menos. O sea, entre 64 y 68 días. Entonces, con esto, comencemos con la solución. Ok. Entonces, fíjense, aquí la gran diferencia es que entonces no vamos a tener un tiempo determinado para cada actividad, ¿verdad? Porque este no es un modelo determinístico como el CPM. Este es probabilístico. Entonces, fíjense, aquí tenemos tiempo optimista, más probable y pesimista para cada actividad. Y tenemos, entonces, una fórmula que nos ayuda a determinar el tiempo esperado, que como ven es A, el optimista, más 4M, que sería el probable, más B, que sería el pesimista, dividido todo entre 6. Eso nos da el tiempo esperado. Y la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, sería la diferencia del pesimista menos el optimista dividido entre 6 y todo eso elevado al cuadrado. Entonces los cálculos de esos dos valores para cada actividad vamos a hacerlo ahorita. ¿Sí? Entonces tendríamos más, vamos a poner todo esto dentro de un paréntesis, A más 4 por M, ¿verdad?, más, y como tenemos esto, vamos a poner el nombre de la celda E3. ¿Ok? Cerramos paréntesis y tenemos el tiempo esperado. Es como un poco largo, ¿no? Falta un pequeño detalle y lo dividimos entre 6. 21. Así se ve mejor. Disculpen esa. Ok, entonces ya tenemos el tiempo esperado. Fíjense, el optimista 19, el más probable es 20, pero sin embargo, como el pesimista es mucho más alto, entonces nos da que el tiempo esperado sería 21. Y vamos a calcular la varianza. Entonces, más, paréntesis, B menos A, eso dividido entre 6. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí los paréntesis porque tenemos que elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuadrado. Ok, entonces la varianza nos da 1,778. ¿Ok? Entonces, podemos arrastrar. Fíjense que como no hay ningún valor que sea constante, no hay necesidad de anclar ninguna celda, entonces simplemente bajamos y ahí tenemos todos los tiempos esperados y todas las varianzas para cada uno de las actividades. Entonces, ¿vamos claros? Ok, entonces ya teniendo estos cálculos, ya podemos entonces dar otro paso, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí el tiempo esperado y la varianza que calculamos y tenemos, esto ya ustedes lo conocen, 11 nodos. 3, 6, 9, 11 nodos. ¿Por qué 11? Recuerden, son 9 actividades, pero vamos a poner un nodo donde
pondríamos el inicio, ¿verdad? Recuerden que hay uno de inicio donde es simplemente un hito, no tiene ninguna duración, pero nos marca el inicio del proyecto. Y tenemos un nodo final que nos marca la terminación del proyecto. No son actividades que lleven tiempo, los tiempos en ambos casos son cero, simplemente, bueno, tenerlos de referencia, inicio y fin del proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a darle la identificación correspondiente a cada nodo. Esta sería la de inicio y el tiempo sería 0. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos A, que su duración es 21, ¿verdad? Recuerden la disposición de estos nodos, donde son 6 secciones. En la parte superior vemos lo más temprano que se puede iniciar la actividad y lo más temprano que se puede finalizar la actividad. En el centro estaría la identificación de la actividad y la duración, y en la parte inferior, a la izquierda, sería lo más tarde que puede comenzar la actividad y lo más tarde que puede terminar la actividad. ¿Ok? Eso ya lo vimos en el módulo anterior, entonces por eso no hago mucho hincapié. Entonces aquí tendríamos A, por aquí tenemos B, que su duración es de 10 días. ¿Ah? Por aquí tenemos C, que su duración sería de 9 días. ¿Ah? Por aquí tenemos D, que su duración sería de 12 días. Tenemos E, con duración de 7 días. Por aquí tendríamos, sería E, F, con una duración de 6 días. Abajo tendríamos G, con una duración de 13 días. Aquí tendríamos H, con una duración también de 13 días. Y por aquí tendríamos I, con una duración de 5 días. Y aquí tendríamos el fin. La finalización del proyecto, que tiene una duración de 0. ¿Ok? Entonces, lo otro que podemos hacer aquí es utilizar las actividades precedentes. Entonces, bueno, vamos a dibujar aquí. Entonces, como la primera actividad sería A, entonces del inicio y arranca A. B depende de A. C depende de B. D también depende de A. E depende de C y de D. ¿Sí? F depende de E. G depende de D. H depende de E. I depende de H y de G. Entonces, para finalizar, tenemos que haber terminado I, y fíjense, esta F, no hay ninguna actividad que dependa de ella, pero si no terminamos F, no termina el proyecto. Entonces también, antes de finalizar el proyecto, F tiene que estar finalizado. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esto lo hice más rápidamente porque es, si esta parte es idéntica al CPM. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí que todavía seguía dibujando. Ok. Entonces aquí en esta parte que está un poquito más recta las relaciones y tiene el sentido que eso a veces es muy importante. Ok, entonces ya tenemos la red
vamos a terminar de llenar los nodos, ¿verdad? Entonces aquí el inicio, arrancamos con tiempo 0. Recuerden, aquí se le suma la duración de la actividad, como la actividad dura 0, pues también es 0. ¿Okay? Entonces aquí en A arranca cuando apenas le digan arrancó el proyecto. Entonces arranca en 0, termina 21 días después. ¿Okay? B arrancaría luego que termine A, en el día, ¿verdad? Y entonces 10 días después sería el 31, está terminando B. C arranca en el 31 y termina 9 días después en el 40. D arranca en el 21, más 12 serían 33. Y entonces fíjense aquí, ya empieza algo diferente. Como E depende de C y de D, entonces fíjense, C termina en el día 40 y D termina en el día 33. ¿Cuándo puede arrancar E? Cuando termine la actividad que dura más, ¿verdad? Si C termina el día 40, nosotros no podemos arrancar el día 33 porque E necesita que los dos terminen. Entonces aquí tendríamos 40. ¿Okay? Le sumamos 7 días que dura la actividad, nos da 47. Y aquí entonces F comenzaría en 47, 6 días más, 53. H también comenzaría en 47 y 13 días más serían 60. G arrancaría en el 33 más 13, 46. Y nuevamente tienen que terminar H y G para que pueda arrancar I. Entonces el que termine más tarde, que sería H, ¿verdad? El que le da el inicio ahí, arranca ya en 60, 5 días después termina 65 y aquí tenemos F termina en el 53 y en el 65 para terminar el proyecto, pues I tiene que terminar. Entonces aquí sería 65. Le sumamos la duración de la actividad, 65. ¿Estamos claros? Ok, ahora nos regresamos. La parte superior siempre se hace del inicio hacia el fin del proyecto y la parte inferior de esos nodos se llenan del fin hacia el inicio. En sentido contrario vamos esta vez. Ok, entonces 65 es lo más temprano que puede terminar. ¿Y cuál sería lo más tarde que puede terminar? 65 también, porque si termina en 66 ya se retrasa el proyecto. Entonces, la idea es que no se retrase. Entonces, 65, 65 porque la actividad dura 0. Recuerden que aquí los 4 valores en esto siempre van a ser el mismo. ¿Okay? Entonces, 65 es lo más tarde que él puede comenzar. Entonces, lo más tarde que él puede terminar en 65. Y si dura 5 días, pues lo más tarde que él puede arrancar es en el 60. ¿Okay? Por aquí, ¿qué es lo más tarde que F puede terminar? En el 65. ¿Por qué? Es la actividad siguiente, que sería esta actividad que llamamos, que era un hito nada más, es 65. Entonces él termina en 65, 6 menos, entonces aquí tendríamos 59. Perdón por la confusión. Ok, entonces aquí tendríamos en 60, ¿verdad? Porque ahí lo más tarde que comienza es en 60, entonces lo más tarde que él puede terminar en 60, menos 13 me da 47. Por aquí tendríamos nuevamente 60, ¿verdad? Menos 13 también me da 47 igualmente. Entonces, y venimos. ¿Qué es lo más tarde que él puede terminar? Si él termina en 59, él arranca sin problema, pero si termina en 59, tiene problemas y se retrasa. Entonces aquí tenemos que tomar el menor valor para no afectar a ninguna actividad. Entonces aquí tendríamos 47 menos 7
nos da 40. ¿Okay? ¿Verdad? ¿Vemos? Tiene que ser el menor porque si lo ponemos aquí al 59, que es lo más tarde que puede comenzar F, este definitivamente no puede comenzar en el día 59 sin afectar la duración del proyecto. ¿Okay? Entonces aquí tenemos 40, que por aquí también, esto es lo más tarde que terminaría C, en 40, lo más tarde que comenzaría C sería 9 menos, sería 31. Por aquí estamos entonces con 40, menos 12 sería 28. Por aquí en B tendríamos 31, menos 10 me da 21. Entonces aquí 21 y 28. Si terminamos aquí en 28, este se retrasa. Entonces tenemos que agarrar el menor, 21 aquí. Como eso dura 21 días, aquí sería 0. Y entonces 0, le restamos el tiempo de la actividad, 0 otra vez. Entonces fíjense que aquí todos los 4 tiempos son 0, aquí los 4 tiempos son 65. ¿Ok? Estamos claros hasta aquí. Entonces ya tenemos cada nódulo o cada nodo, perdón, con sus valores correspondientes. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Teniendo ya eso, ya podemos determinar cuáles son las actividades críticas. ¿Verdad? Recuerden que las actividades críticas eran las que tenían holgura cero. Como ya ustedes lo saben, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí más rápidamente. ¿Verdad? Esta, la holgura es cero. ¿Sí? ¿Recuerdan por qué? Porque la diferencia entre lo más tarde que puede terminar y lo más temprano que puede terminar es 0, que es igual a lo más temprano, lo más tarde que puede comenzar y lo más temprano que puede comenzar. O sea, esta diferencia, en cualquier caso, 31 menos 31 es 0, 21 menos 21 es 0, aquí 40 menos 33 es 7, 28 menos 21 es 7. Esta diferencia siempre va a ser igual. Entonces, las que tengan una diferencia 0, o sea, la holgura es 0, son las actividades críticas. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí un colorcito para diferenciarlo. ¿Okay? Vamos a formato de celdas. Vamos en la parte de borde. Escogemos un color, vamos a ponerlo rojo. Y entonces vamos a decirlo que todo eso, todos esos bordes, me los ponga rojo. ¿Ok? Entonces ahí está. Esa es una actividad crítica. Entonces vamos a seleccionar las actividades críticas. 31 menos 31, 0. Otra actividad crítica. 40 menos 33, 7. No es crítica. 40 menos 40, otra actividad crítica. 47 menos 47, 0. Otra actividad crítica. 59 menos 47, no es 0, no es crítica. 47 menos 47, sí. Crítica. 47, 33, no es 0. Y esta, otra actividad crítica. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos nuestras actividades críticas. ¿Okay? Donde vimos que las holguras eran 0. En estas, ¿qué? 6 actividades. ¿Estamos claros? Hay 3 actividades que no son críticas, que su holgura es mayor a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, si se recuerdan cuando vimos CPM, nosotros aquí podíamos decir, si esto fuese con CPM, si estos fueran tiempos determinados, pudiéramos decir, el proyecto se termina en 65 días, no en 64, no en 66, en 65. Pero recuerden que aquí los tiempos son probabilísticos. No tenemos un tiempo. Fíjense que este tiempo aquí es esperado, nos salió de una fórmula, ¿verdad? Entonces, fíjense, si nosotros recordamos,
El A, por ejemplo, podía terminarse en 19 días o en 20 o en 27. Tenía este rango bastante amplio, por cierto, de 19 a 27 días para terminar esa actividad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pusimos aquí 21 días, es el tiempo esperado en función de la fórmula. Recuerden que aquí utilizamos esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Sumamos A más 4 veces el tiempo probable más el pesimista y todo eso lo dividimos entre 6. Y entonces nos daba el tiempo esperado. Ese tiempo esperado es el 21 que colocamos aquí. Pero esto pudiera terminarse en 19 días o pudiera terminarse en 27 días. Y eso, si es así, y este señor, como no tiene holgura, cualquier retraso o adelanto me va a significar que esto se modifique. Entonces, quiere decir que la duración del proyecto no va a ser 65 días. Hay una probabilidad de que sea 65, pero ¿cuál es? No la conocemos. Entonces, vamos a dejar esta parte de la resolución del problema hasta aquí y en el siguiente módulo terminamos de responder el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.